la mujer que sobrevivió 41 días sola en el océano después de perderlo todo. En 1983, Tammy Oldham Ashcraft, de 23 años, viajaba en un yate junto a su prometido Richard Sharp cuando fueron atrapados por el huracán Raymond en medio del Pacífico. El barco quedó destruido, Richard desapareció y Tammy despertó sola, herida y sin radio. Aún así, logró navegar aproximadamente 1.500 millas hasta Hawái. Tammy Oldham tenía 23 años. Era joven, aventurera y amante del mar. Junto a su prometido Richard Sharp, aceptó un trabajo que parecía una oportunidad increíble: llevar un yate desde Tahití hasta San Diego. El viaje sonaba casi perfecto: un océano inmenso, días navegando, el viento golpeando las velas, y la promesa de una nueva vida juntos. Richard era un marinero experimentado. Tammy también conocía el mar. No eran turistas perdidos, no eran personas improvisando. Sabían navegar, sabían leer el viento, sabían cómo vivir en un barco. Pero hay algo que ningún marinero puede controlar: la fuerza del océano. El 22 de septiembre de 1983 salieron desde Papeete, Tahití, rumbo a Estados Unidos. Al principio todo parecía normal. El mar estaba tranquilo, el viaje avanzaba y ellos no imaginaban que pronto estarían frente a una de las pruebas más terribles de sus vidas. Días después, el clima empezó a cambiar. Las nubes se hicieron más oscuras, el viento empezó a golpear con más fuerza, las olas crecían, el mar ya no parecía un camino, parecía una pared viva. El yate entró en la ruta del huracán Raymond. La tormenta era brutal, olas gigantes golpeaban la embarcación, el viento rugía como si quisiera arrancarlo todo. Richard le pidió a Tammy que bajara a la cabina. Ella obedeció y entonces escuchó algo que nunca olvidaría: un grito. Después, un golpe brutal. El yate volcó. Tammy fue lanzada contra la pared de la cabina y todo se volvió negro. Cuando Tammy despertó, habían pasado aproximadamente 27 horas. Al principio no entendía nada. El interior del barco estaba lleno de agua, todo estaba roto, no había electricidad, no había radio, no había mástil. El yate estaba vivo apenas por milagro. Tammy salió como pudo, miró alrededor, llamó a Richard, una vez, 2 veces, gritó su nombre, pero solo respondió el océano. Richard había desaparecido, y en ese momento, Tammy entendió la verdad más dolorosa. Estaba completamente sola, en medio del Pacífico, con una embarcación destruida, sin comunicación, sin saber si alguien la encontraría. El yate estaba gravemente dañado. La cabina tenía agua, los equipos de navegación no funcionaban, las velas estaban destruidas, la radio estaba inutilizable. Cualquier persona habría pensado que no había nada que hacer, pero Tammy no podía permitirse rendirse. Primero necesitaba sacar el agua, luego revisar qué quedaba, después buscar comida y finalmente intentar navegar. Encontró alimentos enlatados, encontró algunas herramientas y con lo poco que tenía, comenzó a reparar lo imposible. Improvisó una vela, usó piezas rotas, intentó convertir un barco herido en su única oportunidad de vida. Cada movimiento dolía, cada hora pesaba, pero quedarse quieta era morir. Los días empezaron a mezclarse. Lunes, martes, miércoles, ya no importaba. El tiempo dejó de sentirse real. Solo existían el hambre, el cansancio, el sol y el miedo. Durante el día, el calor la golpeaba. Durante la noche, la soledad la devoraba. A veces hablaba sola, a veces lloraba, a veces miraba el horizonte esperando ver un barco, pero no aparecía nadie. Tammy tenía que mantenerse viva. Comía lo que encontraba, ahorraba agua, dormía poco y revisaba una y otra vez el rumbo. Sin GPS, sin radio, sin motor. Tuvo que navegar usando métodos tradicionales, incluyendo un sextante y un reloj. Su objetivo cambió. Ya no podía llegar a San Diego. Era demasiado lejos. La única esperanza era Hawái, pero Hawái estaba a más de 1000 millas y ella estaba sola. El océano no solo atacaba su cuerpo, también atacaba su mente. La soledad se volvía insoportable. El silencio era demasiado grande. La ausencia de Richard era una herida constante. Cada rincón del barco le recordaba que antes eran 2, ahora solo quedaba ella. Había días en los que pensaba que no lo lograría, días en los que el cansancio era más fuerte que la esperanza, pero entonces se obligaba a hacer una cosa: dar el siguiente paso, ajustar una cuerda, revisar el rumbo,
comer algo, beber un poco, seguir viva una hora más, porque a veces sobrevivir no significa sentirse fuerte, a veces sobrevivir es simplemente no rendirse todavía. Después de 40 días en el mar, Tammy llegó a Hilo, Hawái. Había cruzado una parte inmensa del Pacífico en un barco roto, había sobrevivido al huracán, a la pérdida, a la soledad, al miedo. Cuando finalmente llegó a tierra, parecía imposible creer lo que había vivido. Una joven de 23 años había hecho lo que muchos expertos habrían considerado casi imposible: navegar sola, herida, sin radio y con un yate destruido. La historia de Tammy Oldham no es solo una historia de supervivencia, es una historia de amor, de pérdida, de fuerza y una mujer que despertó en medio del océano con todo destruido. Y aún así decidió vivir, porque el mar le quitó casi todo, pero no pudo quitarle su voluntad. Tammy estuvo 41 días sola en el Pacífico, y cuando el mundo pensó que ya no había esperanza, ella encontró el camino de regreso. La última evidencia de Tammy Oldham Ashcraft vive actualmente una vida plena y alejada de los grandes reflectores en las Islas San Juan, en el estado de Washington, donde ha logrado reconstruir su vida tras la famosa tragedia que sufrió en 1983. A nivel personal, profesional y de salud, los aspectos más relevantes sobre su situación actual y trayectoria reciente detallan cómo transformó su experiencia de supervivencia en un motor de resiliencia. Y ahora dime, si despertaras solo en medio del océano, sin radio, sin motor y sin nadie que te ayude, ¿crees que podrías sobrevivir? Déjalo en los comentarios y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.